Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en el caso Dreyfus y las consecuencias que llevó aparejado dicho caso. Fijaros que esto ocurre en los años 90 del siglo XIX y podríamos decir que dicho siglo se cierra con el asunto Dreyfus, que de alguna forma no pasa de ser un enredo sobre un caso banal de espionaje, pero fijaros que sirvió para aglutinar y manifestar dos grandes corrientes de opinión en la vida pública francesa. Fijaros que el 15 de octubre de 1894, Alfred Dreyfus, capitán de Estado Mayor, perteneciente a una familia judía, es detenido, acusado de haber facilitado información secreta a los alemanes. Los servicios de contraespionaje franceses han descubierto en la papelera del agregado militar alemán un documento manuscrito, que será conocido con el nombre de Borderer, cuya letra se asemeja a la de Dreyfus. Dreyfus se declara inocente, pero en diciembre un consejo de guerra lo condena a la degradación y a trabajos forzados a perpetuidad. Fijaros que los únicos comentarios que resuenan entonces en la opinión pública son los que lamentan de alguna forma que no se haya producido una condena a muerte. Se ignora, por otro lado, que el Ministerio de la Guerra y el Estado Mayor del Ejército han comunicado a los jueces, pero no a la defensa, lo que de alguna forma ya es ilegal, un dossier secreto elaborado con vistas a demostrar, aun a costa de ciertas manipulaciones de documentos, que Dreyfus es culpable. En febrero de 1896, el teniente coronel Picquart, nuevo jefe de la sección de contraespionaje, descubre a la vista de nuevas informaciones que el verdadero autor del Borderer por el que se ha condenado a Dreyfus es el comandante Esterhazy, hombre, podríamos decir, de vida irregular y bien relacionado con sectores influyentes del ejército. Picquart intenta entonces que se persiga a Esterhazy y se revise el proceso de Dreyfus, pero el poderoso grupo de protectores de Esterhazy se opone a ello, invocando el honor del Estado Mayor. Incluso uno de ellos, el comandante Henry, elabora un documento falso destinado a probar la culpabilidad de Dreyfus. Picquart es destituido y luego encarcelado, mientras la prensa de derecha presenta a Esterhazy como un militar intachable que ha sido víctima de una conspiración judía dirigida a salvar a Dreyfus y a manchar el honor del ejército. Es entonces, a lo largo de 1897, cuando el caso se convierte, podríamos decir, gracias a la prensa, en un asunto popular. En la época fue denominado sin más l'affaire. Varios políticos de izquierda, al principio Joseph Reinach, al que se añaden Clemenceau y Jaurès, entre otros, piden públicamente la revisión del proceso, y el 13 de enero de 1898, 2 días después de que Esterhazy, por fin procesado, sea absuelto en Consejo de Guerra, Émile Zola publica en el periódico L'Aurore una carta abierta al presidente de la República bajo el título Yo acuso. Zola, que acusa en efecto a los poderes públicos de mantener preso a un inocente para encubrir altas complicidades, comparece ante la audiencia de lo criminal, que lo condena a 1 año de cárcel. Con ello, la popularidad del caso se acrecienta y en la opinión pública se definen dos bandos. Por un lado están los dreyfusards o revisionistas y por otro lado están los antidreyfusards. Los primeros invocan la justicia y el respeto a la verdad. Los segundos, el honor del ejército y la razón de Estado. Fijaros que los dreyfusards son en líneas generales gentes de izquierda, de tradición humanista y librepensadora, en tanto que sus contrarios están vinculados a la derecha nacionalista y antisemita, elemento el antisemitismo, del que era expresivo el éxito alcanzado por un libro publicado en 1886 por Edouard Drummond titulado La Francia judía. Pero el asunto Dreyfus es más que un conflicto netamente político, es un fenómeno de opinión cuyas manifestación organizativa son
dos ligas creadas en 1898, la Liga de los Derechos del Hombre, en favor de Dreyfus, y la Liga de la Patria Francesa, anti-Dreyfus. Los sectores intelectuales no desdeñaron tomar parte activa con uno u otro bando en la polémica. Parece que el propio neologismo intelectual empezó a usarse entonces, inventado por Clemenceau. Una vez convertido en tema de discusión cotidiana, el asunto siguió atravesando peripecias. En agosto de 1898 quedó demostrada la falsedad del documento fabricado por Henry. Este fue detenido, pero apareció muerto en su celda antes de que pudiera declarar sobre eventuales inducciones o complicidades. En 1899, Dreyfus fue indultado, pero su rehabilitación completa no llegó hasta 1906. El asunto Dreyfus contribuyó en los últimos años del siglo XIX a la cristalización de dos grandes corrientes ideológicas. Por un lado, sirvió para la difusión y arraigo de ciertas ideas de izquierda y para promover un acercamiento entre republicanos avanzados, radicales y socialistas. Pero por otro lado, favoreció también la afirmación y popularización de ciertos componentes ideológicos de la derecha, como son el militarismo y el antisemitismo. Los conflictos con los que se inicia el siglo XX tienen en esa poco cruenta batalla finisecular un claro punto de referencia. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.